Juana María Torres, buenas tardes. Si puede contestar, si no, nomás levante la manita. Muy bien. Vamos a iniciar. Esta materia es 2 en 1. Se llama reexpresión de estados financieros y consolidación de estados financieros. Normalmente antes se veían las dos materias por separado. Ahorita vamos a hacer un intento de que en estas 5 semanas, que son 10 sesiones, pues vamos a tratar de dividir, yo creo que en unas 6 sesiones reexpresión y en unas 4 sesiones consolidación. El día de hoy vamos a iniciar con reexpresión de estados financieros. Ahorita vamos a ver una semblanza de lo que vamos a ver. Y luego empezamos. Ahorita voy a compartir la pantalla con el material que vamos a ver. ¿Qué es reexpresión de estados financieros? Bueno, pues reexpresión de estados financieros es reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros. Hoy en día la inflación ha sido un poco muy elevada respecto a años pasados. Vamos a hacer una pequeña reseña de la inflación en los últimos 50 años. Inicio comentando qué es inflación. Bueno, pues inflación es algo muy sencillo, que es el aumento sostenido de los precios de los bienes, servicios, productos que se comercializan en la economía de un país determinado, en este caso México. ¿Por qué en un país determinado? Bueno, pues porque cada economía, cada país tiene una medición de la inflación en particular. Por lo tanto, México tiene una inflación, Estados Unidos tiene otra inflación, China tiene otra inflación, y así cada país. La inflación en México, ¿quién se encarga de controlar la inflación? No es tanto el gobierno, aunque las acciones del gobierno influyen, pero quien se encarga de controlar, de medir la inflación es Banco de México. En todo país hay un banco central. En México es Banco de México, en Estados Unidos es la Reserva Federal, y de esa manera cada país hay un banco central que una de sus funciones principales es el control de la inflación. Uno de los atributos también de Banco de México es la emisión de billetes y monedas de circulación nacional u oficial. Si ustedes ven una moneda o un billete, actualmente dice vale por 100 pesos, emitido por Banco de México. Entonces, eso es lo que le da validez a la moneda o al papel moneda. Por lo tanto, Banco de México tiene una función muy especial en nuestro país, muy importante, que su principal función es controlar la inflación en el país. Dijimos, ¿qué es la inflación? Bueno, pues la inflación, repito, es el incremento sostenido de los precios de los productos, de los bienes, servicios que se comercializan en la economía de México. Ahora bien, desde 2018 se le ha dado la función de andar midiendo, determinando el indicador económico con el que se mide la inflación, que es el famoso INPC o Índice Nacional de Precios al Consumidor, que también es un tema que vamos a ver más adelante. ¿Qué es el Índice Nacional de Precios al Consumidor y cómo se determina, quién lo emite, cada cuándo, dónde se publica? El Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador para poder medir la inflación. Si ustedes
quieren saber cuál es la inflación de un año, pues necesitan los índices. Los índices en México se publican en el Diario Oficial de la Federación. Cada día 10 de cada mes se publica el índice del mes anterior. Ahorita en México tenemos una tabla de índices nacionales de precios al consumidor desde 1969 a la fecha. Hablar de inflación es hablar en México de una situación complicada, porque nosotros desde cuando México salió de la revolución en los años 1921, aunque la revolución oficialmente se conoce que se celebra el inicio de la revolución, que es el 20 de noviembre de 1910, pero no, pues ahí inició la guerra de la revolución, no terminó ahí, sino terminó 11 años después, en 1921. Entonces, de 1910 a 1921, pues México entró en esa transformación que dio la revolución después del gobierno de Porfirio Díaz, en el cual estuvo más de 33 años en el poder y que tenía todo bien controlado, pero ese control caía en la situación de grandes problemas sociales, gran pobreza, un desequilibrio económico en el cual había muy pocos pobres y muy pocos ricos y muchos pobres. ¿Y qué pasó? Pues, obviamente el pueblo se levantó en armas y se fue a la Revolución México, hubo un cambio. Y por ahí de 1921 termina la revolución y no es hasta los años 30 cuando México empieza a tener una estabilidad, porque de 1921 a 1935 más o menos, pues viene un periodo que se le llamó el caudillismo, en el cual el que es bueno mañana lo matan, que si es un héroe mañana lo matan, y entonces no había, todos querían ser el presidente de México o el que estuviera en el poder. Hasta que llega Lázaro Cárdenas y establece un control, y uno de sus grandes eventos es la expropiación del petróleo en 1938, y de ahí llega una estabilidad económica, y uno de los principales eventos de esos años fue que hasta que llegó Miguel Alemán fue el primer presidente civil. Todos los presidentes pasados venían de ser militares. Miguel Alemán es el primer presidente civil, y de ahí, de 1938 a 1900, ¿qué les diré? 70, se le conoce ese periodo como el milagro mexicano, en el cual había otro tipo de política económica, por ejemplo, un dólar, un tipo de cambio controlado. Duraron muchos años el tipo de cambio a 12.50 por dólar. Y llegaron los problemas cuando llegó José López Portillo, ahí en 1970, bueno, Luis Echeverría, que llegó en 1970, 1976, y luego llegó Portillo, y luego llegó Miguel de la Madrid. A esos 3 sexenios se les conoce como los 3 sexenios trágicos, en el cual pues se disparó la inflación, hubo devaluación, inflación, a tal grado de que en 1984, cuando era Miguel de la Madrid presidente, la inflación llegó hasta 160%. Y luego llega Carlos Salinas en 1988 y establece una política económica que hoy nuestro presidente le llama el neoliberalismo, en el cual ahí, en ese periodo, siguen 3 presidentes que salieron de lo que antes era la Secretaría de Programación y Presupuesto, que fueron Carlos Salinas, Miguel de la Madrid
y, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, anteriormente Miguel de la Madrid. Y estos tres presidentes se les conoce como el periodo neoliberal, o que fundaron el gobierno neoliberal, de política económica, de libre mercado, un capitalismo en el cual sí lograron abatir Carlos Salinas en el 92, 90, la inflación a rangos de 7%. Sale Salinas, llega el Cedillo y otra vez se destapa la inflación. Y es hasta cuando cambia de partido el gobierno mexicano con el gobierno de Vicente Fox, hasta cuando se blinda la economía. ¿Y qué es blindar la economía? El ahorro interno. Y es muy sencillo de entenderlo. Cuando un gobierno tiene ahorro interno, ¿y cómo logramos ese ahorro interno? Con las famosas AFORES, con los fondos de retiro de los trabajadores. Porque estos fondos no los puede retirar el trabajador sino hasta que tenga 65 años. Entonces, estos fondos son ahorro interno del gobierno que pone a trabajar, que crea obra, que da infraestructura. Y es como en todas las... imagínense en una familia que hay ahorro y tienen una cuenta de ahorros y que por X causa entran en un problema, ejemplo, se les desviela el carro y hay el reparar un vehículo pues cuesta entre 10, 20 mil pesos. Y obviamente si no hay un ahorro interno, pues para tomar de ese dinero, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Dejar el carro ahí afuera de la casa hasta que tengamos dinero o pedir prestado. Y las dos cosas no son buenas soluciones. Pero si tenemos ahorro interno, ¿qué podemos hacer? Tomar del ahorro y reparar el carro. Y de esta manera sí nos afecta, pero no nos complica la existencia. No nos endeudamos y no nos tardamos tanto en mover el carro. Esto es lo que le pasa también a los países. Si no hay ahorro interno, pues tenemos que pedir prestado para poder mantener la infraestructura que requiere cubrir el gobierno. Bien, esto fue una pequeña introducción. Ahorita voy a compartir la pantalla para ver un tema, el primer tema de la materia reexpresión. Los que van llegando, les repito, esta materia es una materia doble. ¿Por qué? Porque tenemos dos temas, reexpresión y consolidación. Y reexpresión es algo que ya les comenté ahorita, es reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros. Pero para empezar vamos a ver una presentación que ¿qué es la inflación? Ahorita di una pequeña introducción. Dejen, comparto pantalla y lo ponemos. Nada más les pido de favorzote que me pueda levantar la manita ahí alguien si es que se ve la presentación que estoy compartiendo. Juana María, ¿sí se ve la presentación? Ok, Juana María, gracias. Por lo tanto, pues vamos a empezar con la presentación esta, que es una presentación que de hecho elabora Banco de México. Y le voy a dar presentación. Bien, vamos a ver el tema de inflación, sus causas, sus consecuencias y la medición. Y empezamos. Vamos a ver, obviamente, esta primera diapositiva dice que vamos a ver 5 cosas. ¿Qué es la inflación? Causas de la inflación, costos de la inflación, beneficios de la estabilidad de precios y cómo se mide la inflación. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer.
Y si no, pues me pueden mandar por ahí un mensajito por el chat. Sé que algunos están trabajando, sé que algunos están con audífonos escuchando la materia o algunos otros la van a ver grabada. Me adapto a esta situación. Yo voy a seguir con la presentación y ahí ustedes, el que guste, pues puede intervenir. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes, servicios, productos que se comercializan en la economía de un país a lo largo del tiempo. Cabe señalar que el aumento de un único bien o servicio no se considera inflación. ¿Qué tenemos? Si tenemos en la economía 1.000.000 de productos y aumenta uno, pues eso no genera, sino es el aumento generalizado y sostenido de los precios de todos los productos que se comercializan en esa economía. Asimismo, para medir la inflación y ante la imposibilidad de dar seguimiento a todos los precios de la economía, se deselecciona una canasta que en el pasado se llamaba canasta básica. Esta canasta actualmente es de 213 artículos, en los cuales está, pues, base de la canasta de un mexicano, que como todos sabemos, siempre está, pues, el frijol, el maíz, el azúcar, la gasolina, algunos productos básicos de alimento como son el huevo, por ejemplo, las galletas, pero no se imaginen que van a estar las Chokis, van a estar las galletas de animalitos, las galletas Marías. Entonces, ¿por qué? Porque nada más van a estar artículos de primera necesidad, no artículos de lujo. No van a estar ni los cigarros, ni las caguamas, ni el whisky, ni los alimentos de un restaurante. Eso no. Por eso la inflación obviamente mide una canasta básica para darnos una idea de cómo o cuál es el comportamiento de los productos que se comercializan en la economía. Obviamente esta canasta va a ir actualizándose porque las tendencias de consumo pues van cambiando y van surgiendo nuevos productos. Bien, con base a dicha canasta y a la importancia relativa de sus productos se calcula un indicador denominado índice de precios al consumidor, cuya variación porcentual ayuda a medir la inflación. Este índice, ya lo comenté ahorita, lo calcula, lo mide, lo determina el INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Por último, esta caracterización del comportamiento de los precios es utilizada comúnmente en la toma de decisiones para la política monetaria, ya sea para efectos fiscales o de política económica del país. Ahí ustedes pueden ver lo que ahorita comentábamos de la inflación en México. Si se fijan ustedes en esta gráfica, del lado horizontal son los años, del lado vertical son el porciento de la inflación, y ustedes pueden ver ahí que veníamos de una economía controlada. No se ve. Una economía controlada en el cual la inflación era de un 3%, pero ustedes vean, cuando llegó Luis Echeverría, al término de su sexenio, se fue a cerca del 20%, y luego llega López Portillo y empieza la escalada hasta llegar a Miguel de la Madrid en los años del Mundial, en aquel Mundial mexicano en 1986, que en el 85 fue el temblor y luego en el 86 el Mundial, y fíjense cómo llegó a casi más del 160, casi 180% de la inflación, y a la hora de que llegó Carlos Salinas, la empezó a controlar hasta llegar a el 7%, pero cuando llegó Cedillo en el cambio de sexenio,
pues otra vez sube a casi el 54%. Y al término de Zedillo empiezan los gobiernos panistas, como son los de Vicente Fox o Felipe Calderón, y la inflación empezó a blindarse gracias a lo que les digo, que es el ahorro interno. Estuvo blindada la economía en el gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón, y luego otra vez vuelve el PRI con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y sigue con una inflación del 3% anual, hasta que llegó al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, en su último año, en el 2018, la inflación fue de cerca del 6%. Y cuando llega Morena al gobierno, por medio de Andrés Manuel López Obrador, la inflación ahorita se ha complicado a tal grado de que el año pasado, 2022, fue de cerca del 8%. Obviamente, aunque digan que se tienen otros datos, pues mucho influyó la pandemia, las malas decisiones de manejar la pandemia, y hoy, 2023, que ya no hay pandemia, pues la inflación va cercana al 7-8% anual. Ahorita anda como en el 5%. Entonces, la inflación, de tener casi 20 años controlada la inflación en un 3% desde el último año de Ernesto Zedillo, pues hoy en día la inflación del 3 al 7% es muchísimo el cambio, es casi más de un 100% de incremento en la inflación. Pues por eso que ahorita estamos batallando en la economía con las empresas, con las tasas de interés, los créditos hipotecarios, que no hay trabajo, que no hay empleo. En fin, una serie de complicaciones que ahorita vamos a ver cuáles son las consecuencias de tener una inflación elevada. Aunque nada que ver un 7% con 160%. Eso es evidente. La economía de México se ha fortalecido, y todo por el ahorro interno. Ahora vamos a ver las causas de la inflación. ¿Qué origina la inflación? Pues ahí en la diapositiva dice que los determinantes de la inflación se pueden clasificar de acuerdo al horizonte del tiempo. Con esto tardan en impactar a la inflación. De esta manera existen determinantes de corto y de largo plazo, entre los que destacan los de, por ejemplo, de largo plazo, el exceso de dinero. ¿Qué es el exceso de dinero? Banco de México, por eso, es el encargado de saber cuántos billetes y monedas hay en circulación. Ejemplo, en el pasado, en los gobiernos de López Portillo, de Luis Echeverría, pues no había autonomía de Banco de México. Banco de México era la caja chica de los gobiernos, sino hasta que llegó Carlos Salinas y le dio autonomía. De hecho, creó la ley del Banco de México en 1988 y lo hizo independiente, autónomo. Ya no podemos, el Ejecutivo, el presidente de la República, no le puede dar instrucciones al Banco de México de que haga o deshaga o que emita billetes o monedas, ¿no? En el pasado sí. Uno pudiera decir, oye, si lo que falta en México es dinero, pues que Banco de México genere dinero y nos regale a todos dinero. Pues eso resulta ser un sueño utópico que al contrario genera más inflación. Y lo pongo un ejemplo. Imaginemos una cafetería que tiene una cafetera con 20 tazas de café, que puede vender 20 tazas de café. Y hay 30 personas que quieren café. Y entonces dice, pues aquí se vende a 20 pesos el café y que lo pague quien pueda pagar y quien llegue a tiempo. Y pues vende 20 tazas. Pero ¿qué pasa si todos traen dinero para comprar y que el Banco de México o el gobierno diga, vamos a decretar un aumento del salario y a todos les pagamos 3,000 pesos más?
entonces todos van a poder comprar café, pero se va a dar cuenta el de la cafetería. Y va a decir, todos pueden comprar café, entonces el café ahora lo vendo en 40 pesos. Entonces que venga el que quiera comprarme mis 20 tazas de café, pero ahora vale a 40. Por lo tanto, ¿qué es lo que sube de precio? Lo más deseado. Esto es oferta y demanda. Sencillote. Por lo tanto, el que todos traigamos dinero, pues provoca inflación. ¿Por qué? Porque todos podemos comprar. Por lo tanto, al no haber la suficiente oferta y haber mucha demanda, pues va a subir los precios. Entonces, no, por eso Banco de México tiene una función muy, muy importante de saber cuántos billetes, cuántas monedas andan en circulación de acuerdo a la capacidad que tenga la población. Y él establece, por medio de la tasa de interés, el costo del dinero. Otro de las causas de la inflación es el déficit fiscal. Dice, cuando el sector público gasta más dinero de lo que recibe, se dice que hay un déficit. De hecho, yo les digo a ustedes, contadores, todos los septiembres, ahorita estamos en octubre, se presenta el paquete económico. ¿Qué es el paquete económico? Pues el presupuesto del gobierno para el próximo año. ¿Y qué va ahí? 3 elementos: la política económica, la ley de ingresos y la ley de egresos. En el mes de octubre se debe aprobar la ley de ingresos. Y de la ley de ingresos se genera pues lo que va a cobrar el gobierno. Cuánto de ISR, cuánto de IVA, si va a crear otros impuestos, si va a eliminar impuestos. Entonces, de ahí se deriva, de esa ley de ingresos que se autoriza en el Congreso en octubre, pues se desprende las famosas reformas fiscales. ¿Por qué? Porque conoceremos qué es lo que va a cobrar el gobierno, qué tipos de impuestos. Ahora bien, en el mes de noviembre autorizan la ley de egresos. ¿En qué se va a gastar? Ahora, si ustedes presentan un presupuesto, es decir, voy a cobrar 1,000 y voy a gastar 1,200, pues no checa. Pero si se autoriza, ¿qué están autorizándole al gobierno? Pues que pida prestado. ¿Cuánto? Pues la diferencia para completar. Nuestro presupuesto actual para 2024 trae 1.5 billones de déficit fiscal. Y nuestro presidente actual dijo, no vamos a endrogarnos. Este presupuesto está con déficit fiscal. Y ustedes como contadores, pues deben de saberlo ver. Es por eso que ahorita está en la Cámara Alta la ley de ingresos, pero muy seguramente va a pasar, porque ahorita hay mayoría de Morena. Entonces, sí tenemos que tener cuidado de qué se autoriza, pero ¿quién autoriza? Pues los representantes del pueblo. ¿Quién? Los diputados, los senadores. Y presenta el Ejecutivo su presupuesto. Entonces, es un año complicado 2024 por muchas razones. Número uno, porque es un año electoral. Y todo va a estar muy, muy bonito, se va a gastar mucha lana. ¿Por qué? Pues porque andan ofreciendo, yo voy a hacer, bueno, ya sabemos que México va a tener por primera ocasión una mujer como presidente en México, o Claudia o Xochitl. Y las dos van a ofrecer que son las mejores. ¿Quién tiene ahora? No nada más se va a votar por ellos, se va a votar por gobernadores, por diputados, por senadores. Entonces ustedes pues tendrán que actuar en consecuencia. ¿Vale? Otra de las causas que provoca inflación es las políticas inconsistentes. Permítanme. Permítanme. Por favor, que tú me pases una cantidad y me digas, mira, te voy a pedir aquí, pero...
Bien, las políticas inconsistentes, ya hablábamos de ello, pues también provocan que no haya certidumbre económica en el país y eso provoca inflación. Hay determinantes de corto plazo. Una de ellas es la contratación de la oferta agregada, cuando hay un decremento en la oferta agregada debido al aumento de costos asociados con los procesos, que es lo que decíamos ahorita de la oferta y la demanda. Aquí es contracción de la oferta y acá hay incremento en la demanda. También cuando hay incremento en la demanda pudiera crear inflación. La tasa de inflación es un mecanismo que Banco de México lo utiliza para poder contraer la inflación. Ejemplo, si ve que la inflación está muy alta, sube el costo del dinero. Por lo tanto, las tasas de interés suben y ¿qué hace la gente? Deja de comprar. Y al no comprar, pues obviamente baja la inflación o al controlar el consumo. A la hora de que hay una tasa de interés baja, pues el público ¿qué hace? Consumir. Obviamente Banco de México debe de tener el control de cuánto se puede consumir en función del dinero en circulación. Una de las causas que también provoca la inflación es cuando hay una política de inflación creíble, considerando una economía en la cual los precios y salarios se establecen con base a las expectativas de inflación, es decir, en la percepción de que los agentes creen que va a pasar. Bueno, pues esto provoca que haya una política creíble del Banco Central, debe de tener como prioridad el control de la inflación y así ayudar a anclar algunas expectativas. Y ahí podemos ver cómo se puede llegar a controlar o cómo se ha controlado desde el año 1998 hasta el año 2011. Y esto es por políticas creíbles, obviamente, de Banco de México. ¿Cuáles son los costos de la inflación? Pues uno de ellos es la pérdida de la eficiencia económica, cambios en los precios relativos que emiten señales acerca de escasez o disponibilidad de los bienes y servicios, un sistema de precios. El sistema de precios brinda información valiosa a los agentes económicos para decir cómo utilizar sus recursos de la mejor manera. ¿Y a quién va dirigido? ¿Quiénes son esos agentes? Pues los consumidores, los productores y los trabajadores. Entonces es importante que esos agentes, pues obviamente estén no controlados, pero que sí el Banco de México tenga el control de lo que están consumiendo. Siguiendo con los costos de la inflación, una de las consecuencias negativas sobre el crecimiento económico es la disminución del poder adquisitivo. Y la disminución del poder adquisitivo lo podemos ver así fácilmente. La disminución del poder adquisitivo es una de las grandes consecuencias de la inflación. Ejemplo, si yo gano 1,000 pesos y puedo comprar 10 naranjas y pasa el tiempo y sigo ganando 1,000 pesos y ya ahora puedo comprar 9 naranjas, pues mi poder adquisitivo disminuyó. ¿Y por qué disminuyó? Pues porque subió el precio de la naranja. Eso, aunque sea sumamente sencillo, esto es la disminución del poder adquisitivo. Y esa es la consecuencia más grave que da la inflación, en que los pobladores o la población del país en cuestión, en este caso México, pues perdamos el poder adquisitivo. Por lo tanto, ¿cuál es uno de los efectos también? Pues que la capacidad de compra es menor y obviamente los salarios, aunque suban, pues no suben a lo mismo que la inflación. Ejemplo, si la inflación es un 10% y a nosotros nos aumentan un 5% del sueldo, pues realmente no nos están dando un aumento de sueldo.
Si nos dan un 10%, pues simplemente podemos comprar las mismas naranjas que compraba antes. Y si yo no puedo comprar, si yo digo, ya puedo comprar 11 naranjas, entonces ya tengo más capacidad económica, más capacidad de compra. Y ahí es donde sí pudiera haber un mejor desarrollo económico o que la población estuviera en una situación mejor cuando tuviera más capacidad de compra. Pero si cada vez compramos menos, compramos menos, compramos menos. Ahora, ¿quiénes en México son unos excelentes medidores de la inflación? Las amas de casa. Porque las amas de casa dicen, oye, el gobierno dice que la inflación es un 7 y no es cierto. Yo voy a la tienda y todo subió un 20, un 30%. Acuérdense que el índice nacional de precios al consumidor es un indicador, es un ponderador, es un promedio de promedios. No quiere decir que se va a sacar la inflación real de Torreón o la inflación real de Cancún o de Tijuana, sino es un promedio de todos los artículos que se comercializan en las principales ciudades del país. Pero muchas veces la inflación real es superior a la inflación que publica Banco de México. Bien. La inflación es considerada como uno de los impuestos más negativos. Bueno, pues lo podemos ver como un impuesto indirecto, subjetivo, porque al tener menos capacidad de compra, pues es como como si me estuvieran quitando dinero, ya que afecta en mayor medida a los grupos de población con menos recursos. Por lo general, tienden a mantener la mayor parte de sus ingresos en efectivo. Por lo tanto, si yo tengo en efectivo pues los 1,000 pesos que yo gano por semana, pues obviamente y compro menos productos, pues esa es una situación de un impacto adverso en la redistribución de la riqueza y se da lo que siempre se da, menos ricos, más pobres. ¿Cuáles son los beneficios de una estabilidad de precios? México ha estado en un control de precios desde el año 2000 o 1999. A pesar de que hoy podemos decir que la inflación ha subido de un 3 a un 7%, tenemos una estabilidad de precios, porque nada que ver un 7% con el 160% de los años 80. ¿Y cuál ha sido el manejo ideal de ese control de precios? Número 1, el ahorro interno. Número 2, la autonomía de Banco de México. ¿Por qué? Porque ya el Ejecutivo no le puede dar órdenes directas a Banco de México. Y la clase de mañana, vamos a ver, ahorita estamos viendo inflación, mañana vamos a ver Banco de México, cuáles son sus funciones, cómo se estructura, cuáles son sus principales funciones de Banco de México. Porque recuerden, estamos viendo represión y represión es el reconocer los efectos de la inflación. Por lo tanto, pues tenemos que conocer primero qué es inflación, quién la mide, quién la controla, cómo se mide. Pues cómo se mide por medio de un indicador económico que es el INPC, y también vamos a ver ese punto. Ya contó Bernardo, que la va a pagar. Ya lo pagó. Sí, ya que se la va a mandar. ¿O no vi qué contestó? ¿Sí? Sí. Gracias. Bien. Dice que el beneficio, o qué beneficios tiene una estabilidad de precios. Cuando el sistema de precios funciona adecuadamente, las señales que emite constituyen información valiosa. Y una cosa es tener certidumbre. Y si uno tiene certidumbre, puede decir, puedo comprar un carro, porque no va a haber variaciones en la inflación, no voy a perder mi empleo, voy a tener ingresos. Esas decisiones también las tiene el país. Y uno como persona pues puede comprar una casa, puede comprar un carro, dependiendo de las condiciones económicas de cada quien. Pero hay certidumbre, y en la certidumbre se pueden tomar decisiones a mediano y largo plazo. Por lo tanto, facilita la planeación a largo plazo en los hogares, en las empresas.
Por otra parte, disminuye el riesgo en los mercados financieros, se reducen las tasas de interés, se fomenta el desarrollo de nuevos instrumentos de mediano y largo plazo. Bueno, ahí vienen algunas gráficas. Este material lo tienen ya en su plataforma. Creo que ya se los mandó por WhatsApp y si no, en la plataforma lo va a subir el miércoles, porque creo que ahorita estaba batallando con la plataforma el administrador César, pero este material ustedes lo tienen para que lo puedan ver y aparte esta clase está grabada y la pueden volver a poner las veces que ustedes quieran. Siguiendo con esto, vamos a ver el tema o el punto final de la inflación y por ser el primer día y que nos estamos conociendo, pues nada más vamos a ver hoy la inflación. ¿Cómo se mide la inflación? Vamos a ver. Para dar un seguimiento a los cambios porcentuales y proporcionales de un conjunto de precios a lo largo del tiempo se utilizan los índices de precios. El cálculo de un índice de precios requiere definir un grupo de productos o canasta cuyos precios se dará seguimiento para determinar la importancia relativa de cada componente en el total de esa canasta. Existen varios tipos de números para generar índices. Hay dos economistas alemanes, uno de ellos es Las Peters y otro es Page. Nosotros utilizamos el indicador Las Peters, en el cual, por eso decimos, para sacar un índice o un factor, es el índice actual entre el índice anterior, y eso nos lo dice Las Peters en su fórmula. De hecho, aquí está la fórmula de Las Peters, en el cual no pretendo que ustedes se la aprendan. Si ustedes se fijan, es una fórmula medio complicada, pero lo que sí vamos a ver es la determinación del factor de actualización o para poder sacar el índice. Y aparte ya hay una tabla publicada, por lo tanto, nada más los menciono, ahí lo pongo para que ustedes lo vean. Y la otra es esta, pero esta mide productos viejos entre precios anteriores. Por eso la más utilizada es la fórmula de Las Peters. Para medir la inflación es necesario utilizar un índice, bueno, esto ya lo vimos, perdón, me regresé. Existen diferentes diferencias entre el deflactor del PIB, el índice de precios del consumidor, entre las principales que se encuentran. El índice de precios del consumidor es una canasta básica de bienes, de servicios, esto es el índice de Las Peters, mientras que el deflactor del PIB, que es el Producto Interno Bruto, eso se utiliza para la fórmula de PIS. Entonces, las dos fórmulas las utilizamos, pero para medir la inflación usamos la fórmula del economista alemán Las Peters. El índice de precios al consumidor usa una canasta de bienes y servicios que representan el consumo de los hogares, en tanto que el deflactor del PIB utiliza una canasta que incluye toda la producción doméstica. El PIB excluye las importaciones, en tanto que el índice de precios al consumidor sí las considera. Y esas son una de las grandes diferencias entre una fórmula y otra. En el caso de México, la inflación se mide con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este indicador fue elaborado y aprobado en Banco de México desde 1969 hasta hoy en día 2023. ¿Quién calcula, quién determina el índice? Bueno, pues desde junio de 2011 el Sistema Nacional de Información de Estadística y Geografía, mejor conocida como INEGI, es el encargado de sacar estas encuestas y ahora ya de publicar el índice. ¿En dónde se publica? Pues en el Diario Oficial de la Federación, los índices, los días 10 de cada mes. Y esta fórmula, ¿en dónde viene? Bueno, dice en el artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación. En estos próximos días también vamos a ver la fórmula de acuerdo al artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación. El Banco de México inició la elaboración de
Este indicador o este índice hizo pruebas desde 1929, pero hasta 1969 se empezó a publicar el primer indicador. Ha habido algunos cambios. Un cambio fue la base 1968, otra la de 1978, otra un cambio en 1980, otro muy importante en 1994, y luego cambió en 2002, y luego cambió en 2010, y actualmente la última reforma es en 2018, en la segunda quincena de 2018. Hoy en día tenemos casi 52 ciudades y son casi 100,000 encuestas mensuales. La canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor es una... bueno, la base actual, que es 2018, que no viene ahí en la pantalla, se las comento. El índice de precios está actualmente basado en la segunda quincena de julio de 2018. ¿Y qué es esto? Pues prácticamente es el 100. Y luego de ahí van tomando la subida. Normalmente cambia de base cada 5 años. Yo creo que ahora para el 2024 o tal vez para 2025. ¿Por qué 2024 no? Pues porque 2024 es un año electoral y todos los políticos no le mueven a nada para que las cosas sigan igual. Pero yo creo que ya surge un nuevo cambio ahora para 2024-25. Obviamente, actualmente son más de 311 artículos que forman parte de la canasta y nuestro indicador es o se calcula con los ponderadores de la fórmula del economista alemán Lars Peters. Una vez que se determina la canasta de productos genéricos y la estructura de ponderación del índice, es necesario seleccionar la muestra de productos y servicios específicos, o sea, las ciudades. Por ejemplo, y obviamente al hablar de genérico estoy hablando de tortilla de maíz, galletas de animalitos, cuestiones básicas. No van a poner, como les digo, artículos de lujo. Actualmente se muestran los productos y artículos específicos que se cotizan para el cálculo del INPC y son para 2023 casi 100,000 encuestas. En el pasado, vean, como viene en pantalla, 83,500 encuestas en 32 ciudades. Hoy son cerca de 49 ciudades que se encuestan. Torreón sí está dentro de las ciudades. Y de hecho aquí podemos ver la lista de ciudades que están y ustedes pueden ver que Torreón es la 15. No está Gómez Palacio, no está Lerdo, no está Matamoros, no está San Pedro, pero en la laguna sí tenemos una representación, que es la ciudad más grande, que es Torreón, Coahuila. Otra de las ciudades, pues obviamente está Ciudad de México, Mérida, Morelia, Guadalajara, Monterrey, Mexicali, Ciudad Juárez. Si ustedes se fijan, pues son ciudades muy representativas y obviamente representativas, y debe haber ciudades de los 32 estados más la Ciudad de México y con la mayor población posible. La medición de la inflación mediante este indicador a veces es un problema complejo en la práctica y puede presentar diversos sesgos que deben tener en consideración. Obviamente los del INEGI son expertos en sacar encuestas, probabilidades, estadísticas. El sesgo por sustitución o cambio en los patrones de consumo de los hogares. Esto es muy importante porque no es lo mismo el patrón de consumo de 1950 del siglo pasado a hoy en día, porque el patrón es totalmente diferente, hay otros productos, hay otras preferencias, hay otra educación, hay otra cultura. Por lo tanto, se deben ir actualizando estos artículos de acuerdo a los patrones de consumo de los hogares en México. Otro es el sesgo por calidad en las características de estos productos.
Y ahí en el tercer punto, pues lo que acabo de repetir, que hay nuevos productos o servicios en el patrón de consumo. Simplemente hace 20 años no había internet y hoy hay internet. Y esto nos da una posibilidad totalmente diferente en el patrón de consumo. Hoy consumimos en línea, muchas amas de casa ni siquiera van a las tiendas departamentales o comerciales a comprar, simplemente le ponen ahí echar al carrito en la computadora y en X tiempo les llega el mandado a su casa. Ese es un nuevo patrón de consumo que en el pasado no existía y por lo tanto el INEGI y Banco de México pues, tiene que ponderar estos cambios en los patrones de consumo de los hogares en México. Obviamente, otro importante es el sesgo por sustitución. En la siguiente gráfica se muestra el ejemplo clásico de un consumidor que maximiza la utilidad caracterizada en función obtenida del consumo de dos bienes sujetos a la restricción presupuestal. Bueno, esa es una fórmula que ahí viene económica, que esto lo utiliza mucho Banco de México. En los cambios de calidad, pues también es algo importante. El consumidor se hace más exigente actualmente y prefiere, pues como dicen los 3B, ¿no? Bueno, bonito, barato. Eso de bueno, pues quiere decir que sea mejor y cada vez queremos más productos con menos precio y más calidad. Y esto, obviamente, ligado también a los costos de producción, pues obviamente las empresas tienen que actualizarse. Uno de los cambios importantes, por ejemplo, es las ventas por Amazon, que ya no hay tienda departamental, simplemente ustedes ven el producto, le pican y llega. ¿Y qué hizo el comerciante? Pues ya no tiene que pagar un establecimiento para exhibir sus productos. Al rato ya no va a haber tiendas departamentales como Sears, Liverpool. ¿Por qué? Porque el tener un piso de venta pues encarece los productos porque tenemos que pagar la renta del local, el personal y que esté todo bonito por dentro. Y al verlo en línea, pues simplemente no estamos ocupando ese tipo de servicio y por eso los productos pueden ser comercializados de manera más económica. ¿Y esto influye en qué? Pues en la inflación. Otro cambio es por los productos nuevos, como ya lo comentábamos. En la aparición de productos nuevos se debe a que pueden surgir artículos que no se tenían anteriormente y cuyo precio al aparecer suelen ser muy altos. Esto es por la novedad. Muchas veces el consumidor es mediático y cuando sale un artículo nuevo es caro. Entonces, por eso, a la hora de que surgen productos nuevos, pues tenemos que ser un poquito cuidadosos porque al ser nuevo, pues es más caro. Y esto es por moda, ¿no? Son tendencias, patrones de consumo y muchas veces el consumidor es muy mediático. Muchas veces es por eso que cuando pasa la temporada los productos bajan. Es por eso que yo, por ejemplo, recomiendo, ¿cuándo hay que comprar ropa? Pues en enero, cuando ya acabaron las ofertas de diciembre y que los clientes quieren para ir a las fiestas. Entonces en enero está todo en oferta. Y ahí es cuando podemos comprar con un 50, con un 60% de descuento. Pero esto, ¿por qué? Por los patrones de consumo de la gente, que muchas personas dicen, pues yo quiero esa chamarra para llevarla en Navidad. Oye, pero cuesta 2,000, la compro. Y en enero cuesta 1,000 pesos. Entonces, pero ese patrón de consumo pues está haciendo que los productos nuevos encarezcan o suban la inflación. Al hablar del índice nacional de precios al consumidor, hablamos del índice subyacente y el índice no subyacente. Esta separación obedece a que los precios de algunos genéricos se incluyen en la canasta representativa y no son muy volátiles, lo cual podría dificultar la identificación, y que son volátiles, lo cual podría dificultar la identificación y tendencia general en el proceso de inflación del país. De esta manera,
en el índice no subyacente se agrupan los genéricos que presentan mayor volatilidad en los precios, así como aquellos bienes y servicios cuyos precios no se determinan en las condiciones del mercado. Los productos que integran este componente son las siguientes, hablando del subyacente: los agropecuarios, los energéticos, las tarifas autorizadas por el gobierno. Por parte del resto de los genéricos que pertenecen al subyacente, cuya tasa de variación refleja el menor o una tendencia diferente en el consumo. Obviamente esto lo vamos a ver cuando veamos el índice nacional de precios al consumidor, porque ahorita igual pudieran confundirse con que hay un índice y hay dos subíndices, el subyacente y el no subyacente. Eso lo veremos con calma. Bien. Y algunas consideraciones finales de este tema que estamos hablando de la inflación. Dice, la estabilidad de precios permite una mejor planeación en la toma de decisiones de los agentes económicos. Acuérdense, ¿quiénes son los agentes económicos? Pues los proveedores, los consumidores y los trabajadores. En México, como en la mayoría de los países, la medición de inflación se lleva a cabo mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor. En la práctica, la elaboración de índices de precios del consumidor es un problema complejo y requiere una frecuente revisión de la representación de esa canasta. La canasta va a ir actualizándose, yo les decía, mínimo cada 5 años. Y de igual manera, la base de ese índice. El índice se apega a las mejores prácticas internacionales, así resulta un indicador adecuado de la inflación que en los últimos años ha presentado una dinámica acorde a la meta de Banco de México. Bien. Ese es el tema que vimos hoy, que es el tema inflación. ¿Por qué tuvimos que ver inflación? Bueno, por una sencilla razón. Nosotros vamos a ver el tema reexpresión. ¿Y qué es reexpresión? Reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros. Por lo tanto, pues tenemos que hablar primero de inflación, quién la controla, quién la mide y cómo se determina. Hoy ya pusimos ahí el tema, la inflación. El día de mañana vamos a ver Banco de México. Si no tienen alguna duda, ahí lo pueden volver a ver, está grabada la clase y yo los vería el día de mañana. Les agradezco a Yajaira, a Nidia, a Amelia y a Juana María. Hoy me tocaron puras mujeres, no hay ni un hombre. Yo supongo que sí hay, pero no están presentes. Y a los presentes les agradezco, y a los que no están presentes, pues que espero que vean la grabación, y cualquier duda, cualquier aclaración, aquí por el chat del Teams lo vemos. Muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana, profe. Bye. Hasta mañana, gracias. Bye.